Hola, buenas tardes a todos, a todas. Ahora sí estoy preocupado. Apenas tengo 10 personas aquí a la 1:05. ¿Cómo les va yendo? El jueves pasado me comentaron que tenían examen de macro y que seguramente varios están muy entretenidos por ahí. ¿Cómo van Bien, profe. cómo van con estadística? Bienvenido de vuelta, don Alejandro. Gracias, profe. Em, sí, comentarios, ¿cómo va la cosa? Ya están llegando a un pico de estrés interesante o qué es lo que pasa. Profe, por lo menos, bueno, estas semanas, el sábado tuvimos que entregar una tarea de micro larguísima que nos tomó días hacer Ujú, y tuvimos examen de macro el sábado que duró 6 horas ujú. y hoy, bueno, tuvimos examen de micro hoy en la mañana. Ya estamos llegando a ese punto donde, Ya están durmiendo ahorita, más bien. sí, Sí, ya. Ok, bueno, para serles muy franco, voy a hacerlo más, o sea, para nada se pone uno más difícil de lo que hace falta hacer. Tratando de ser empáticos aquí. Yo entiendo que lo que he escuchado y lo que he estado viendo es que varios de mis colegas más bien se han estado emocionando por asignar más cosas que antes. Em, partiendo de la idea de alguna curiosa idea de que estando ustedes en la casa de pronto como que el tiempo se volvió elástico. Em, no pretendo hacer eso. Nada más tomar en cuenta que lo que les había dicho, que el 22 de junio es el segundo parcial y que esta materia que estamos viendo acá, particularmente esta materia, tiene dos particularidades. Una es que requiere mucha práctica para que, para que los ejercicios que vayan a hacer y el examen que finalmente les toque hacer salga bastante fluido. Ciertamente la parte teórica o lo que se explicó para poder calcular las cosas es posible que lo vean más sencillo que el primer examen, eh, pero es engañoso en esta parte, ¿verdad? Porque la segunda particularidad que les quería comentar es que el, la solución de ese examen requiere agilidad en las respuestas, ¿verdad? O sea, no es cuestión solo de entender, ¿verdad? De haber entendido cuando aquí estamos en la sesión o cuando veo el video, si no pude estar en la sesión, sino de que las prácticas que vaya haciendo me salgan bien y me salga a una velocidad eh, interesante. Entonces, nada más que lo tomen en cuenta eso, por favor. Puedo entender, estuve sentado en su silla, creo, hace un ratillo ya, pero uno, por supuesto, por momentos del semestre va priorizando cosas, pero por favor no se me despisten mucho tampoco. Entonces yo sé que eso no es un comentario, no pretendo que sea una generalización a todos, hay varias personas que han estado preguntándome cosas y no estoy juzgando a nadie, cada quien toma las decisiones económicamente más inteligentes, pero tómenlo en cuenta, por favor, eso que quería nada más como pasar como mensaje. ¿Alguien tiene consultas, preguntas sobre lo que hicimos el jueves pasado, que fue una sesión totalmente práctica? Un comentario y nos dedicamos mucho a ahí, les había puesto el video y igual lo que las filminas que fuimos haciendo juntos, sobre todo enfocado en potencia la prueba y el lema Neyman Pearson. Preguntas, comentarios. Ya tengo 14 conectados. Ya me sentí trending otra vez. Bueno, está bien. Profe, Sí, Ari. yo tengo dudas con los ejercicios de intervalos de confianza. ¿Tenés dudas? Ok. Sí. Buenísimo. ¿Alguno en particular, Ari, o en general? Me gustaría si me mencionas alguno que trataste de hacer y que no estás muy claro. Sí, el 8.56
del Mendenhall. Ok, entonces permítame buscar aquí, ya proyecto. Sí, lo que les iba a decir es que, vamos a ver, o sea, pues no tenemos tiempo infinito, ¿verdad? Sí, lo que estoy decidiendo hacer por el momento es, todavía hoy, de hecho les iba a decir que hoy, antitos de las 2, lamentablemente me tengo que desconectar, pero lo que estoy decidiendo hacer por el momento es tratar de que hagamos práctica, revisemos práctica como lo que está solicitando Ari ahorita y que no dejar que se acumule mucho, desde el punto de vista práctico tampoco. Pero ya definitivamente el jueves sí nos va a tocar ya, pues, ¿qué? Estoy despistado. Sí, ya avanzar con la parte teórica. Con suerte ya empezamos ahorita un poco. Vamos a ver cómo fluye esto. 8:56, dice Ari. Profe, ¿cuánta materia queda para el examen? No, en 2 sesiones bien hechas lo podemos cubrir. De hecho, te comento una vez para que tengas una idea. Se trata de hacer las pruebas específicas para una media, para comparación de medias, para una varianza, para comparación de varianzas y lo mismo para proporciones. Las mismas 6 casos específicos que vimos para intervalos de confianza lo vamos a ver para pruebas de hipótesis. Pero es absolutamente intuitivo, Vincenzo. O sea, no hay más teoría difícil de intuir, digamos. Es como aplicar lo que hemos visto, digamos. Sí, Gracias. sí. Un gusto. Vamos a ver, ¿tenés la página de casualidad, Ari, la que estás preguntando? De pura suerte, para no buscar de más aquí. Sí, profe, 417. Gracias. 417. Ok, voy a compartir. Me dicen aquí en el chat. Temas, María José, no sé si esta pregunta fue antes o después de lo que pregunté ahorita, respondí ahorita, pero o sea, temas, de hecho, estamos en el segundo de los 2 temas grandes que entran en el examen parcial. Son intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Digamos, si quieres puntos de este segundo tema que nos faltan ver, son estos 6 cosas que les decía ahora. Pero el plan es terminar con la teoría de hoy en 8. Así debe ser, inclusive para que podamos verlo el examen el 22. Un gusto. Bueno, entonces, 8:56 dice, están viendo, ¿verdad? Sí, estoy compartiendo ya. Sí, profe. Gracias. Entonces, está menguando el romance de los estadounidenses con el cine. Un poco surreal hablar de esto ahorita como está Estados Unidos, pero en una encuesta Gallup, Sid Gallup, una agencia de investigación de mercados, de N, tamaño 800 adultos seleccionados aleatoriamente, 45% indicaron que el cine estaba mejorando, mientras que 43% dijeron que el cine estaba empeorando. Como notarán, esos 2 números no suman 100%, o sea, aparentemente hay otra gente que no tiene mayor opinión al respecto. Un 12%, para ser concreto. Supongamos que esa es la otra posibilidad de respuesta. A, encuentro un intervalo de confianza 98% para P, la proporción de adultos que dicen que el cine está mejorando. Voy a abrir aquí una documento en blanco otra Profe, vez. ahí lo que tenía duda es que yo monté una, como es, hablan de proporciones, entonces utilicé la Z, la función Z. Correcto, sí. La aproximación normal a la binomial, exacto. Y, y lo que tenía duda es que si, como me piden el 98%, Ajá. si eso era el 2.33, digamos el Z de alfa medios. Ok, nada más para verificar. Ahora te respondo eso para verificar. Hagámoslo aquí el paso a paso, si estás de acuerdo. Sí, claro. Rápidamente, a menos que a alguien no le suene algo. Entonces, la proporción que tenga, a ver, siempre distingamos aquí, voy a poner acá 8:56. 56.
La proporción de la muestra P techito, aquí es 45%, dijo que estaba mejorando. Entonces, alrededor de este 45% es que queremos hacer nuestro intervalo de confianza. El intervalo de confianza, si recuerdan, por ahí tiene la forma P techito más la Z de alfa medios que acaba de mencionar por aquí, perdón, ya se me despisté. Ay, ¿quién me estaba preguntando? Disculpa. Yo, profe. Ari. Ari, perdón, Ari, disculpa, Ari. La Z de alfa medios por, y lo multiplicamos aquí por el error estándar, en este caso es P techito por 1 menos P techito entre N, todo esto entre raíz. La pregunta de Ari era específicamente sobre la Z de alfa medios, pero hagamos todo el intervalo. Aquí sería 0,45. Soy famoso para ser inconsistente aquí, perdón. 0,45 más menos, por cierto, ¿verdad? Más menos la Z, que de una vez entonces respondamos la duda específica de Ari. Aquí les decía que pueden ir a la vieja escuela, ¿verdad? O sea, a la forma de buscarla con la tabla para los que saben hacerlo. Creo que en realidad es perder un poco el tiempo, pero aquí lo importante es saber qué usar de estas distribuciones. Aquí lo que le voy a buscar, lo que le voy a dar es a la normal estándar. Le voy a indicar la probabilidad, ¿verdad? Que en este caso es 1 menos alfa medios, que tengo que ponerle en este caso 0,99, que efectivamente es el 233 que decía Sari. Y ese es el que vamos a colocar acá, 2, Profe, perdón, ¿cuál fue el que usó? 0.99. 99, sí, lo que hace, de hecho, podemos ser más formales aquí, porque dije 1 menos alfa medios. Lo mejor es que hagan 1 menos el de alfa, aquí en este caso es 2%, ¿verdad? Entre 2. Por eso usé 0,99, ¿verdad? Gracias. Un gusto. Entonces, 2.33 por, no menos, por, aquí sería 0.45 por 0,55 entre 800, me parece que era el tamaño de muestra. ¿Y qué obtenemos de esto? Entonces, vamos a ponerlo por acá. 0.45 menos este valorcito multiplicado por la raíz de square root de 0.45 por 1 menos 0.45 por, sí, esto. ¿Está bien? ¿O me pasé en algo? Ah, sí, no, perdón, falta dividirlo entre 800. 0.4, 49 o 4091 y aquí abajo vamos a hacer lo mismo y aquí sumamos. Entonces estaría entre estos dos valores. Este es el límite inferior. Yo hago todo esto así generosamente, ¿verdad? Por favor, si alguien dice no sé qué diablos está haciendo, me interrumpen, ¿verdad? O sea, yo lo hago tan rápido como se me antoja hasta que ustedes me paren, ¿verdad? Vean que aquí está, entonces está la P techito más la Z de alfa medios, 2,326, como acabamos de ver, por la raíz de 0,45 por 1 menos 0,45, entonces son las P techito, estos valores, ¿verdad? Entre N, entre los 800. Entonces, esto sería el intervalo. ¿Alguna duda de cómo hicimos ese intervalo? Supongo que no. ¿Alguien me ayuda a interpretar el intervalo, por favor? Al menos yo, profe, lo que puse fue
el límite, o sea, la probabilidad del límite inferior menor o igual a P, menor o igual al límite superior, igual a 1 Ok, menos alfa. ok, déjame escribir lo que estás diciendo. La probabilidad de 0, entonces lo pusiste así, 0,49 menor o igual. P aquí en el centro, ¿verdad? Sí, correcto. 0,491, dice Ari, que esto es igual a 98%, ¿verdad? Así. Sí. Ok, bueno, esa es la forma de escribirlo. Ahora, ¿cómo lo interpreto? Es correcto eso que decís, Ari. Sí. La interpretación en términos de este problema, ¿cuál sería? Sí, de hecho, esa era mi segunda duda porque el inciso B nos dice que si la P se encuentra entre 0.5 y que si podemos Sí. decir que la mitad de los datos, Ujú, o sea, perdón, que la mayoría de los adultos dice que el cine está mejorando. correcto. Entonces, para poder contestar esa B casi que directo, pongamos la interpretación, digo, oye, que aquí cajonera, ¿verdad? O sea, la que yo les decía así que es religiosamente la forma en que deberíamos concluir cuando calculamos esos intervalos. Ahorita contestamos la B, Ari, sí, lo que decís. Tiene que ver directamente con lo que vayamos a decir sobre esto. ¿Cómo era la interpretación de esto? Profe, era que el 98% de las muestras de la población, que en el 98% de las muestras de la población, la media de esa muestra va a indicar que la mayoría de adultos dicen que el cine está mejorando, algo así. Vas casi que al 98% correcto ahí, Alejandro, pero la última parte nada más creo que se enredó un poquito, ¿verdad? Eh, o sea, aquí estrictamente es así, el cuidado y lo más importante lo dijo Alejandro, lo más importante es que yo no voy a decir que no voy a decir que el 98% de probabilidad de que la proporción en la población esté entre esos dos valores, esa no es la interpretación correcta, sino que en 98% de todas las muestras que yo podría obtener de todos los estadounidenses, la proporción de esa muestra, de la muestra, va a estar entre 40,9% y 49,1%. En otras palabras, y entonces será probable que yo obtenga una muestra en la que la mitad, el 50% o más de la gente diga que el cine está mejorando. No, eso es lo que acabamos de decir que no es, ¿verdad? Dijimos que está entre 40,9% y 49,1%. O sea, es menos de 2% probable, alfa, ¿verdad? Menos de 2% probable que usted obtenga una muestra donde la mitad de la gente diga que está mejorando. O más, ¿verdad? Más todavía peor. Sí, Profe, sí. en este tipo de ejercicios, lo que más se complica es esa interpretación. Me gusta tu pregunta, sí, muy diplomática. Sí, el cálculo no tiene mucha complejidad. De estas cosas, efectivamente, sí. Lo que hay que tener un poquito más de cuidado es la interpretación, que en este caso la B, y en realidad no es complejo, si se fijan, ¿verdad? O sea, una vez que estamos de acuerdo en que estrictamente estoy diciendo que es poco probable, menos que 2% probable de que se salga de eso, de ese rango que acabamos de calcular, y ese rango no incluye el P 0,5, ya contestamos la pregunta B automáticamente. Pero sí, en realidad ni una ni otra, Alejandro, para ser muy franco, no, esta materia mucha complejidad no tiene en realidad. O sea, para estos ejercicios. Pero no quiere decir, al rato no debería decir eso, pero eso no quiere decir que no hace falta practicarlo, ¿verdad? No es difícil entenderla, más el hacerla, o sea, aquí el gran engaño, por eso yo soy así, el majadero número uno con ustedes y con todos los grupos y en diferentes escuelas que me ha tocado dar esto, siempre es, por favor, no nos confiemos. Porque una cosa es que yo lo entienda aquí
Otra cosa es que yo lo pueda hacer bien a la primera y a una velocidad decente. Velocidad decente quiero decir que imagínense un examen donde vienen, ¿qué les gusta? 7, 8 problemas de este tipo. Entonces, de hecho, les voy a compartir pronto ahí un ejemplo de examen. Sí, correcto, Marco, sí, lo que comentaste es correcto. Ok, eso era, Ari, ¿verdad? Estamos bien. Sí, gracias, profe. Con gusto. ¿Qué más? ¿Qué otro Profe. problema? Profe, Sí. yo hice la 859 y yo tenía la duda de cuando uso el TED Student, ¿qué introduzco en los grados de libertad? Ok, perfecto. Nada más, deme un segundo, ya vuelvo, un segundito nada más. Ok, perdón, entonces la 859. Dice, cuando se trata de anunciar, los preadolescentes no están listos para mensajes de línea dura que publicistas usan con frecuencia para llegar a los adolescentes. El estudio del grupo Gepetto encontró que 78% de los preadolescentes entienden y disfrutan anuncios que son tontos por naturaleza. Muy bonito. Supongo que el estudio comprendió n igual 1030 preadolescentes. Construye en un intervalo de confianza de 90% de preadolescentes que entienden y disfrutan anuncios que son tontos por naturaleza. Ok, ¿qué proponen aquí? Dice entonces, perdón, David, si te entendí bien, lo que decías es que no estás seguro de cómo trabajar con la TED-Student en este caso. O sea, ¿cuáles son los grados de libertad específicamente? Sí, digamos, ahí lo que yo hice fue la diferencia de medias, la utilización de la diferencia de medias y la TED Student con alfa medios. Entonces, Perdón, David, disculpa. ¿Por qué decir diferencia de medias? ¿Qué es lo que estamos tratando de estimar aquí? es la 861. Perdón, estoy perdido. Yo estoy leyendo la 859, te entendí. Creo que dije la 859. No, la 861, perdón. 861, ok, perfecto. Entonces déjame poner otra vez aquí. Una pequeña cantidad de selenio de 50 a 200 microgramos por día es considerada esencial para una buena salud. Suponga que se seleccionaron muestras aleatorias independientes de N1 igual N2 igual 30 adultos provenientes de 2 regiones de Estados Unidos y que se registró para cada persona una ingesta diaria de selenio tanto de líquidos como de sólidos. Vean que los tamaños de muestra aquí en realidad nos permitirían utilizar la Z aquí, David. Mayor o igual a 30, ¿verdad? Ok. Entonces, la media de la desviación estándar de la ingesta diaria de selenio para los 30 adultos de la región 1 fueron Y-barra 167,1 microgramos y S1, la desviación estándar de la primera muestra, 24,3 microgramos. Y los estadísticos que para la región 2 fueron la media 140,9
y la desviación estándar 17,6. Encuentra un intervalo de confianza 95% para la diferencia en la ingesta media de selenio para las dos regiones. Entonces, en este caso es mejor usar la Z. Bueno, Aquí pues, digo, sí. Se aproximaría más con la T, pero con los 30 Ujú. ya podría usar Z. Sí. Y en caso de, sí, correcto, eso que acabas de decir, David, en caso de que supongamos que no hubiera sido aplicable la Z, los grados de libertad de de las T-Student siempre lo determino con la suma de las dos muestras menos uno en cada caso. O sea, al final es N1 menos 1 más N2 menos 1. O sea, N1 más N2 menos 2. Esos son los grados de libertad de estas T's combinadas. Okay. N1, sí, el N1 menos 1 Uh-huh. entre N1 menos 2, ¿verdad? No, no. ¿Por qué? No te entendí. ¿Por qué entre? No, voy a ponerlo aquí, perdón. Lo estoy diciendo muy rápido acá. Voy un segundo. Los grados de libertad de estas T-Students, tomas en cuenta la muestra 1 menos 1, como si tuvieras solo una muestra. Entonces, los grados de libertad es N menos 1, ¿verdad? Correcto. Y esto lo voy a sumar más N2 menos 1. Entonces, los grados de libertad de la T combinada es N1 más N2 menos 2. Ok. Gracias, profe. Eso era. Con gusto. Ok, dice Marco por acá, la 850. El inciso E, déjame ver. 850. Ok, es el primero de esta otra. Uh-huh. Ok, no un segundito. Bueno, entonces el ejemplo 8.8. En este ejemplo P1 y P2 se usaron para denotar las proporciones de refrigeradores de las marcas A y B respectivamente que fallaron durante los periodos de garantía. En el nivel aproximado de 98% de confianza, dice la A, ¿cuál es el mayor valor creíble para la diferencia en las proporciones de fallas de los refrigeradores de las marcas A y B? Marco, vos serías tan amable de decirnos aquí, en este caso, cuáles eran los valores que teníamos en la 8.8 para no devolvernos. 850. Ok, tengo 0.225. Esa sería la proporción de la marca A. Bueno, no, creo que me estás dando la respuesta de... No, yo me refiero a los datos. Aquí, dame un segundo. 88. 88. No, pero es el ejemplo. 88 parece. No sé. Sí, no, los datos para hacer el ejercicio completo aquí. Me parece que es la 413. Gracias. 413. Sí, pero esa es la... ok, aquí está. Sí, gracias. Por acá están... Ejemplo 8.7. Acá, ok. Entonces tengo
2 muestras aleatorias, 50 de la marca A y 12 fallaron. Entonces tengo la P estimada de la marca A, serían 12 de 50, o sea 0,24, 0.24. Y la proporción estimada de la muestra B serían de 12 de 60 en este caso. O sea, 0,20. Ok, perfecto. Entonces ahora vamos a irnos aquí. 850. El intervalo de confianza 98% para la diferencia en las proporciones. Entonces aquí tengo que recordar que voy a partir puntualmente de la diferencia entre estas dos, ¿verdad? O sea, el intervalo de confianza, vamos a ver si lo logramos escribir en una línea. Aquí era la PA techito menos la PB techito, más menos Z de alfa medios. En proporciones siempre van a ser zetas. Por la desviación estándar combinada de las dos, que es PA techito por 1 menos PA techito entre NA más PB techito, eso es un enredo, PB techito por 1 menos PB techito entre NB, y a todo esto lo vamos a sacar raíz. Entonces, vamos a colocar acá 0,24 menos, Profe, sí, esto fue de lo que estamos viendo en una de las primeras clases de este tema de la proporción poblacional. exacto. La estimación de la diferencia de proporciones en la población es aquí en este caso. Exactamente. Más o menos, y Gracias. aquí, con gusto, aquí le gusta al señor Mendenhall el 98%, por suerte, entonces podemos seguir utilizando nuestro valor de Z de alfa medio, 2,33 por 0,24 por 1 menos 0,24. Ustedes entienden lo que va a ir, ¿verdad? Está un poco triste mi letra B. Más, entre 50 más 0,2 por 1 menos 0,2 entre 60 y raíz de toda esta historia. Vamos a ver. Vamos al Excel. Vamos a usar este mismo. Aquí me decía entonces es 0.24 menos 0.2 más, bueno, menos para ser más ordenado aquí, menos este valor de la Z multiplicado por square root de 0.24 por 1 menos 0.24. Ajá. Entre 50. Ese sería el primer término. Más, el segundo término 0.2 por 1 menos 0.2. Ajá. Entre 60. Y aquí deberíamos estar. Menos 0,145. Ok. Vamos a dejar este fijo acá. Menos 0,145. Y este es más. Lo mismo, pero más. 0.225. Ok, entonces, vean que este es el límite inferior, bueno, el límite inferior, el límite superior. A estos son los que se refiere Mendenhall aquí cuando habla de valores creíbles para la diferencia. O sea, qué es lo más, qué sería creíble si alguien me dijera, vea, esa diferencia podría ser menos 0,3,
No, eso no es creíble. Es muy difícil que aparezca una muestra en la que la proporción de A sea 30% inferior a la proporción de B. Podría ser más 30%, tampoco. ¿Verdad? Entonces aquí el valor más pequeño dice el mayor valor creíble para la diferencia. El mayor valor creíble para la diferencia es este 0.225, ¿verdad? En términos absolutos. Y el menor valor creíble sería este menos 0.145. Está por acá. Si P1 menos P2, o sea, la diferencia en las proporciones en la población, vean que aquí ya no hay techitos, ¿verdad? Es realmente igual a 0.2251, que es este amigo que está aquí. Bueno, una diferencia tiene en el uso de la Z, seguro. Una razón no al redondeo exactamente igual. ¿Cuál marca tiene la mayor proyección de proporción, de fallas durante el periodo de garantía? ¿Y qué tanto más grande? Aquí, dado que es positivo, quiere decir que la marca A tiene la proporción de fallas más grande. Y al revés, si fuera menos 0.1451, querría decir que la marca B tiene la proporción más grande. Y bueno, ahora sí, a lo que decía, lo que preguntaba Marco, específicamente en el inciso E, como se observó en el ejemplo 8.8, 0 es un valor creíble para la diferencia. Sí, es creíble, ¿verdad? Porque está incluido en ese intervalo acá. ¿Concluiría usted que hay evidencia de una diferencia en las proporciones de fallas dentro del periodo de garantía para las dos marcas de refrigeradores? ¿Por qué? ¿Qué debería pasar para que aquí haya evidencia de que sí hay diferencia en las proporciones? Desde un punto de vista del intervalo de confianza, yo con mi nivel de confianza que esté utilizando, 98% en este caso, tendría que haber dicho que el 0 no está incluido, ¿verdad? O sea, porque lo que estoy diciendo es que 98 de cada 100 muestras, la diferencia de proporciones va a ser diferente de 0, en otras palabras. Va a estar en ese intervalo, pero ese intervalo no incluye el 0. Entonces, si yo puedo afirmar eso, lo que acabo de decir, que efectivamente es así, yo puedo afirmar eso. Si no lo hubiera incluido el 0, estoy diciendo que en realidad tengo, en otras palabras, evidencia para decir que esas proporciones son diferentes en la población. ¿Queda clara la idea, Marco? Sí, lo que decía es, si yo hubiera estimado un intervalo, supongamos aquí hipotéticamente, un intervalo que va entre 0.02 y 0.20. Esto hubiera sido el límite inferior y esto hubiera sido el límite superior. Lo que hubiera interpretado o concluido en términos de problema aquí es que 98 de cada 100 muestras van a tener la proporción, o la diferencia de proporciones estimada entre 2% y 20%. ¿Será creíble que sea cero la diferencia? No, con 98% de confianza no va a ser cero. Y como eso, lo que acabo de decir es cierto, quiere decir que tengo 98% de confianza de encontrarme muestras que van a tener diferencias en sus proporciones. No van a ocurrir, con 98% de confianza, no van a ocurrir muestras que no tengan diferencias. Por ende, podríamos afirmar indirectamente que hay diferencia en las proporciones en la población si esto hubiera sido el caso. Pero como el caso, efectivamente, la respuesta real, correcta a este problema es este intervalo y ese sí incluye el 0, es posible, es creíble que aparezcan dos muestras en las que las proporciones sean iguales. Es factible. Y tan factible es que ni siquiera está cerca de alguno de los extremos, del límite inferior o límite superior. O sea, usted podría contar en realidad con encontrarse con buena probabilidad de encontrarse una muestra en la que esas proporciones son iguales, de la marca A y la marca B. Con mucho gusto, don Marco.
¿Alguna duda sobre esta interpretación, sobre esa lógica? Profe, Sí. en el caso hipotético que hizo, con ese Perdón. 0.02 y el Sí. 0.2, Sí. ¿cuál conclusión se podría hacer respecto, o sea, ya respecto a las marcas? Como si una es, no sé, mejor o más Sí, defectuosa que la otra. sí, podrías. Sí, claro, digamos, sí, o sea, en este caso, por ejemplo, estamos comparando la marca A con la marca B. O sea, lo que estamos diciendo es que 98 de cada 100, si quieres, lotes, ¿verdad? O cosas, o así, shipments, ¿verdad? O sea, envíos a tiendas, por ejemplo, vas a tener que la marca A va a tener menor proporción va a tener mayor proporción de fallas que la marca B. O sea, sí, aparentemente la marca B me está dando mejores resultados, tiene mejor calidad. Si es que quiero resumir calidad en ese indicador, ya esa es otra discusión, digamos, pero estadísticamente sí. Gracias. Con gusto. Ok. Tal vez una última cosa que quieran discutir, alguna otra duda, pregunta. Profe, Sí, señor. en la 863, en la parte B, habla de que la encuesta publicó un margen de error de más o menos 3.1%. Ujú. Entonces, al final pregunta qué valor de P produce que el margen de error dado en la encuesta. Entonces, yo lo estaba planteando más algebraicamente, digamos, Ujú, teniendo las fórmulas ujú, y precisamente evaluando ujú. para sacar eso. Pero no estoy seguro y además en la cota, en el Límite inferior. intervalo inferior, Ujú. eh, me llegaba al número exacto, pero en el superior me llegaba mm, muy cercano, pero no al exacto. Entonces, no sé si existe otro método. Ok, ese es un buen problema y muy bien, gracias ahí David, que nos aportaste porque ese es un buen cierre tal vez para hoy. Y digo cierre, por favor, usen el tiempo que tenían destinado, hagan un par de ejercicios más, ojalá más que eso, pero por lo menos eso, para que se sigan familiarizando con todo esto y más bien se generen dudas como estas. La próxima clase de una vez arrancamos con eso. Aquí, a la mayoría de estadounidenses les gusta participar en eventos deportivos o al menos verlos. Algunos sienten que los deportes tienen más que solo valor de entretenimiento. En una encuesta de 1000 adultos realizada por XYZ, 78% sintieron que los deportes eh, de gran atractivo tienen un efecto positivo en la sociedad. Entonces, bueno, vamos a ver. Mi P estimada es 78%, con una muestra de 1000 señores y señoras. A, encuentre un intervalo de 95% para el porcentaje del público que piensa que los deportes tienen un efecto positivo en la sociedad. Entonces vamos a hacer esto. A ver. 1 menos alfa, 95%. Y vamos a hacer entonces el intervalo para esto. Entonces este intervalo de confianza, yo sé que la primera no tiene mucho secreto, pero igual hagámoslo para ver qué está pasando. P más o menos Z de alfa medios. Esto yo lo vuelvo a escribir cada vez porque estamos aquí calentando el tema. Ustedes, si eso lo tienen claro, no tienen que escribir la fórmula cada vez, por supuesto. 1 menos P techito entre N. Entonces aquí tendríamos 0.78 más menos, y ahora ya cambió, ¿verdad? Ya no es 2,33, ahora se le antojó pasarlo a 95%, en este caso es 1.96, el valor de Z, y esto lo vamos a multiplicar por 0.78 por 0.22 entre 1000. Vamos a ver.
Y ahora intencionalmente voy a separar. Voy a poner aquí 0.78 y luego vamos a poner por acá el valor 1.96 por la raíz de este amigo aquí arriba por 1 menos 0.78. Perdón, me falta dividir entre 1000. Vean que este es, si yo ahora quiero hacer, de hecho hagámoslo límite inferior y inferior y límite superior. Esto lo voy a hacer como este menos esto, ¿verdad? Y el superior sería este más este. Aquí tengo mi intervalo de confianza en este caso. Vamos a decir que 95% de cada, 95 de cada 100 muestras de estadounidenses van a tener la proporción de gente que estos deportes tienen un efecto positivo en la sociedad entre 75,4% y 80,6%. El error que estoy utilizando para hacer este más o menos es este 0,06. Ese fue que efectivamente salió. Ahora, aparentemente lo que dice aquí es que la encuesta dice que tienen un error de más o menos 3.1%. ¿Eso concuerda con la respuesta de usted al inciso A? No, porque aquí mi margen de error, voy a ponerlo aquí, margen de error fue este, 0,026, es menor. Ok, ahora voy a ponerlo aquí real. 0,026. Real de esta muestra, pues, ¿verdad? Entonces la pregunta es con qué, o sea, cómo construyeron este. Entonces, ¿qué puede cambiar? El tamaño de muestra es el que es, ¿verdad? El tamaño de muestra es el que es. ¿Qué pudo haber cambiado entonces para que esto dé 3,1%? Entonces, pues nos tocaría despejar eso, ¿verdad? Nos tocaría despejar de esa fórmula. Voy a irme acá. Nos tocaría despejar n, ¿verdad? Porque la p, perdón, de hecho, nos tocaría despejar más bien el valor de p, porque tengo 1,96, ¿verdad? O sea, lo que podría decir es que 3,1%, 0,031 es igual a este 1,96 por la raíz de 0,78. Perdón, eso no. Voy a seguir de necio aquí. Eso es lo que andamos buscando. De p techito por 1 menos p techito entre 1000. Raíz. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sería esto? 0,031 entre 1,96 por 1000. Eso es igual a la raíz. Vamos a ver. Esto al cuadrado, ¿correcto? Ayúdenme ustedes ahí si estoy haciendo algo que no es. Por 1000 y esto es igual a P en techito por 1 menos P techito. Entonces esto sería P techito menos P techito al cuadrado es igual a todo esto. Bueno, ahí lo podríamos despejar, ¿verdad? La otra es aquí probar, ¿verdad? ¿Qué pasaría si subo este valor? ¿Qué va a pasar con el margen de error? Va a bajar, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a bajar 0.7, ya están 0,028. Voy a copiarlo aquí a la par, a seguir poniendo valores, 0.6, ya andamos muy cerca, 0.5 y ahí está 0.031.
Eso hay forma, obviamente, de llegarle más formalmente, ¿verdad? Esto, siguiendo esta lógica. Vean que lo que eso implica es que lo que implica es que es la encuestadora, esta agencia, estos señores, KRC, publicaron este margen de error antes de levantar la encuesta. ¿Por qué? Porque decían, como no tengo datos todavía, no he encuestado a los 1000 adultos, supongamos que en el peor de los casos, entre comillas, un 50% va a decir que los deportes tienen un gran atractivo, un efecto positivo. ¿Y por qué digo el peor de los casos? Porque ese es el que nos generaría un intervalo de confianza más amplio, un margen de error más grande. Entonces voy a partir de que con un tamaño de 1000 y suponiendo el peor de los casos 50% de P, voy a usar este margen de 3.1% y luego cuando lo aplico y me doy cuenta que en realidad fueron 78%, pues el margen de error es más favorable, como fue este caso. Te respondí la duda aquí, David. Sí, sí. Gracias, Fred. Un gusto. Bueno. Por favor, sigan trabajando. Sí, dígame. Una consulta nada más. Ahora, yo solo necesito ver el margen de error, o sea, no tengo que verlo en términos del límite inferior o superior, tengo que verlo como Z alfa medios por, o sea, esa desviación y me va a servir para ambos límites. Sí, el margen de error se refiere al factorcito este que hace más menos K. Ese es el margen de error, ¿verdad? Entonces, es esto propiamente. Ok, gracias. Un gusto. Bueno, compañeros, compañeras, les encargo entonces seguir haciendo ejercicios de estos, como los que algunos de los compañeros ya me consultaron, y el jueves retomamos y ya el jueves sí, ahora sí, definitivamente. Vamos a juntos desarrollar las pruebas estas para los casos que les comenté. De hecho, si alguien tiene inquietud y quisiera ponerse a pensar cómo podrían ser, bienvenidos también. Adelante en esa parte. En realidad es bastante intuitivo. Que la pasen bien y nos vemos el jueves. Buenas tardes. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Buenas Chao. tardes. Gracias, profe. Bueno, chao. Gracias, profe. Gracias, Bueno, gracias. bueno que estén.